El caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha generado un gran revuelo mediático, especialmente debido a la gran cantidad de versiones contradictorias que han ido surgiendo en torno al mismo. Si bien algunas fuentes afirman que la investigación podría ser archivada en breve, otras mantienen que el proceso sigue su curso y que aún hay detalles que podrían arrojar nueva luz sobre el caso. Las versiones enfrentadas sobre lo que ocurrió entre ambos y las diversas interpretaciones de las imágenes de las cámaras de seguridad han mantenido al público en vilo. Es importante destacar que este tipo de situaciones no solo afectan a los involucrados directamente, sino que también generan una gran incertidumbre entre los espectadores que siguen de cerca los hechos a través de los medios de comunicación. Lo que más ha desconcertado a la opinión pública es la falta de consenso entre los diferentes periodistas y medios que están cubriendo el caso. Unos, como Leticia Requejo, periodista de Tardear, afirman que la causa será archivada muy pronto. Según su versión, las imágenes de las cámaras de seguridad revelan ciertos detalles que han permitido esclarecer algunos puntos clave del incidente, y a raíz de ello, no se encontrarían pruebas suficientes para continuar con la investigación. Esta conclusión, aunque plausible en su momento, no ha hecho más que alimentar la confusión, ya que parece no coincidir con otros informes que sostienen lo contrario. El panorama se complica aún más cuando se incorporan los testimonios de otros periodistas, como el de Fran Fajardo, quien ha estado siguiendo el caso muy de cerca desde los tribunales. Fajardo es un periodista especializado en temas judiciales, especialmente en el ámbito de los tribunales de Canarias, y su acceso a los documentos oficiales y a las imágenes de las cámaras de seguridad le ha permitido ofrecer una perspectiva completamente diferente. Según Fajardo, las grabaciones de las cámaras no ofrecen evidencia suficiente para respaldar las declaraciones de David Rodríguez sobre lo ocurrido dentro del coche. Si bien las imágenes demuestran que Anabel Pantoja y David Rodríguez estuvieron en el centro comercial en cuestión, no dan detalles suficientes sobre lo que sucedió en el vehículo y, por lo tanto, no se puede llegar a una conclusión definitiva sobre si hubo o no un delito. Fajardo ha señalado que, aunque las cámaras de seguridad muestran que Anabel Pantoja salió del centro comercial, no capta ningún momento específico en el que se pueda identificar que los progenitores de la bebé hayan realizado algún acto que pudiera haber causado las lesiones. Este punto es clave, ya que pone en duda las acusaciones de que alguno de los padres haya podido agredir o zarandear a la niña. Según Fajardo, la ausencia de pruebas concluyentes en las imágenes no permite afirmar con certeza lo que ocurrió en el coche, y por tanto, la investigación debería continuar para aclarar todos los hechos. El hecho de que las imágenes no proporcionen una respuesta clara sobre lo sucedido dentro del coche ha dejado una puerta abierta para la especulación. Mientras que algunos consideran que este vacío de información podría ser una señal de que no se cometió ningún acto delictivo, otros piensan que simplemente no se han obtenido las imágenes necesarias que podrían corroborar o desmentir las versiones de los implicados. Este tipo de situaciones, en las que las pruebas visuales no son suficientes para establecer una verdad rotunda, a menudo son las que dan lugar a múltiples interpretaciones y teorías que no hacen más que aumentar el desconcierto. Lo más preocupante de este caso es que, a pesar de que las versiones de los periodistas varían considerablemente, ninguno de los informes presentados hasta ahora parece ofrecer una evidencia sólida que permita resolver el asunto de manera clara y definitiva. Mientras que Requejo se basa en la interpretación de las cámaras para justificar el posible archivo del caso, Fajardo, quien tiene acceso a los mismos materiales, insiste en que las imágenes no ofrecen suficientes pruebas como para descartar la necesidad de continuar con la investigación. Este contraste de opiniones resalta aún más la complejidad del caso, que parece estar rodeado de una neblina de incertidumbre. A lo largo de este proceso, también han surgido otras voces que han añadido su propia versión de los hechos, lo que ha hecho que el caso tome un giro aún más enrevesado. Algunos medios han señalado que el asunto podría estar relacionado con otras cuestiones personales o profesionales de los involucrados, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles motivos ocultos detrás de todo el incidente. Estas teorías han ido desde suposiciones sobre conflictos familiares hasta rumores sobre tensiones laborales, pero hasta ahora no ha habido pruebas suficientes que vinculen estos factores con el incidente en cuestión. Este tipo de situaciones, especialmente cuando involucran casos mediáticos de alto perfil, son extremadamente difíciles de manejar, tanto para los periodistas como para las personas involucradas, quienes se ven atrapadas en un torbellino de especulaciones y juicios públicos. Para los periodistas, la tarea de cubrir un caso tan complejo y cargado de ambigüedades se convierte en un desafío casi insuperable. Tienen la responsabilidad de presentar la información de manera objetiva, veraz y precisa, sin distorsionar los hechos ni dar espacio a rumores infundados. Sin embargo, este tipo de situaciones se vuelven un terreno minado cuando las pruebas son vagas, ambiguas o contradictorias, y las versiones de los implicados no hacen más que añadir más confusión al panorama general. En este sentido, se ve claramente cómo los periodistas se enfrentan a la difícil labor de tratar de ofrecer una narrativa coherente, cuando no cuentan con suficiente evidencia clara para respaldar sus informaciones. Además,
Los medios a menudo se ven presionados por la rapidez con la que debe difundirse la información, lo que, en ocasiones, puede resultar en interpretaciones apresuradas que alimentan aún más la incertidumbre en lugar de despejarla. Los periodistas se ven forzados a brindar al público múltiples versiones de los hechos, a menudo sin poder verificar su autenticidad, lo que genera una ola de información dispersa que no ayuda a esclarecer la verdad. Los detalles se mezclan con las interpretaciones personales de cada fuente, y a menudo los matices se pierden en la vorágine mediática. Esto no solo pone a los periodistas en una posición incómoda, sino que también incrementa la confusión entre la audiencia, que es bombardeada constantemente con versiones contradictorias. Así, la figura del periodista se convierte en un puente entre los hechos y el público, pero un puente que, en lugar de ofrecer claridad, acaba convirtiéndose en una vía por donde circula la incertidumbre, la especulación y la desinformación. El dilema es real. Si no se ofrece una respuesta clara, el público puede sentirse frustrado y desconcertado, pero si se ofrecen interpretaciones sin fundamento, los periodistas pueden verse acusados de contribuir a la desinformación y de alimentar el caos. Desde el otro lado de la ecuación, los implicados en el caso, como Anabel Pantoja y David Rodríguez, también experimentan las difíciles consecuencias de estar bajo el escrutinio mediático. Las personas involucradas en casos de alto perfil como este se ven atrapadas en un mar de especulaciones, suposiciones y juicios públicos, muchos de los cuales no tienen una base sólida en la realidad de los hechos. Cuando alguien se ve envuelto en una controversia pública de estas dimensiones, su vida privada y su reputación quedan a merced de la interpretación mediática, y a menudo los hechos se ven distorsionados en el proceso. Lo que para algunos puede ser un simple malentendido o una situación fuera de contexto, para otros puede ser presentado como la verdad absoluta, sin considerar las consecuencias de este tratamiento superficial. Los medios, en su afán por generar contenido sensacionalista, a menudo exageran o distorsionan la información, llevando a los involucrados a un lugar donde la verdad queda borrosa y ellos mismos se ven obligados a defenderse públicamente. Los implicados no solo tienen que lidiar con las consecuencias legales del caso, sino también con el peso de las expectativas y los juicios de una sociedad que, muchas veces, ya ha tomado partido sin tener toda la información disponible. El hecho de que los medios de comunicación jueguen un papel tan crucial en la percepción pública de los casos judiciales también añade una capa significativa de complejidad a la situación. En muchos países, los medios son la principal fuente de información para el público sobre lo que sucede en los tribunales, y por ello tienen un impacto directo en cómo se perciben los casos. La forma en que los casos judiciales son tratados en los medios no solo afecta a la opinión pública, sino que también influye en la percepción de la justicia misma. Un caso puede ser presentado de manera que favorezca a una de las partes, o puede ser sensacionalizado de tal manera que distorsione la realidad de lo que ocurrió. Este tipo de tratamiento puede afectar gravemente a los implicados, ya que sus vidas y sus reputaciones pueden verse alteradas de manera irreparable si la información que se presenta no es precisa o justa. La forma en que se presenta la información también puede afectar la manera en que se desarrolla la propia investigación, ya que el ambiente mediático puede influir en el comportamiento de los testigos, de los abogados y, en última instancia, de los jueces que participan en el caso. En este contexto, el trabajo de los periodistas especializados en temas judiciales, como es el caso de Fran Fajardo, se vuelve aún más crucial. Fajardo, con su acceso directo a los tribunales y su conocimiento especializado del sistema judicial, tiene la responsabilidad de ofrecer información de primera mano sobre lo que está ocurriendo en el caso. Sin embargo, incluso él se enfrenta a un dilema. Las pruebas disponibles no son suficientes para ofrecer una interpretación clara y unánime de los hechos. Las cámaras de seguridad y otros materiales recabados hasta ahora no brindan una visión completa del incidente, lo que deja en suspenso muchas de las cuestiones clave del caso. Esto coloca a Fajardo en una posición delicada, ya que debe transmitir lo que sabe, pero al mismo tiempo debe ser consciente de que la información disponible no es definitiva. Además, el hecho de que las pruebas sean ambiguas no solo dificulta la labor del periodista, sino que también puede generar dudas en la audiencia, que espera respuestas claras y contundentes. La tensión entre la necesidad de informar y la falta de pruebas claras es una constante en este tipo de casos. Es evidente que este caso no desaparecerá rápidamente de los titulares y que seguirá generando debate durante un largo periodo de tiempo. A medida que surjan nuevas informaciones y detalles, el caso se volverá aún más complejo, ya que cada nueva revelación puede cambiar la dirección de la investigación. La cobertura mediática seguirá creciendo, y con ello lo hará la especulación. Los nuevos datos pueden aclarar algunas de las cuestiones pendientes, pero también es probable que surjan nuevos interrogantes que mantendrán la incertidumbre en el aire. Este tipo de casos, cuando involucran figuras públicas y están rodeados de tanto misterio y especulación, tienen una vida mediática mucho más larga que otros casos menos conocidos.
La presión sobre los periodistas para mantener el flujo de información constante es inmensa, pero la falta de pruebas concluyentes significa que a menudo se ven obligados a repetir versiones contradictorias, lo que solo aumenta la confusión del público. En este momento, no se puede dar por hecho que el caso se archive o que se llegue a una resolución definitiva de inmediato. La investigación sigue en curso, y aunque las cámaras de seguridad han aportado algunos detalles valiosos, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. El futuro de este caso dependerá de las pruebas que puedan surgir en los próximos días, así como de cómo se interpretan dentro del contexto judicial. Mientras tanto, será necesario seguir de cerca el desarrollo de la investigación para obtener una comprensión más clara de lo que realmente ocurrió. En última instancia, lo que queda claro es que este caso no solo está afectando a los implicados directamente, sino que también está moldeando la forma en que se percibe la justicia y la verdad en los medios de comunicación. La falta de pruebas claras, las versiones contradictorias y la especulación constante son elementos que seguirán alimentando el debate público, pero también son factores que dificultan la posibilidad de llegar a una resolución definitiva. Solo el tiempo dirá si las pruebas que aún están por salir ayudarán a esclarecer los hechos, pero mientras tanto, la incertidumbre seguirá siendo una constante. La situación pone de relieve cómo los medios, aunque tengan la intención de informar, a menudo pueden convertirse en un factor de complicación, generando más preguntas que respuestas y dejando al público con la sensación de que la verdad sigue siendo elusiva. El caso sigue sumido en una maraña de dudas y especulaciones que complican la tarea de aquellos que intentan encontrar una explicación coherente sobre lo sucedido. Uno de los puntos más controvertidos es la cuestión de quién estaba al cuidado de la niña en ese momento específico. Según las versiones aportadas, la situación parece más complicada de lo que inicialmente podría parecer. Por un lado, Annabelle, quien supuestamente había salido para realizar unas compras, estaba fuera del vehículo. Sin embargo, David permaneció dentro del coche con la niña. Esta es la versión que ambos, Annabelle y David, han ratificado durante su declaración judicial, lo cual sugiere que la niña estaba bajo la supervisión de David mientras Annabelle se ausentaba brevemente para realizar las compras que había mencionado. Lo que se confirma en este punto es que la niña no se encontraba sola en el vehículo en ningún momento, ya que David estaba allí para atenderla. Sin embargo, las contradicciones que siguen apareciendo a lo largo del proceso judicial y en los medios de comunicación hacen que sea difícil dar una versión definitiva de los hechos. El relato que han dado ambos involucrados sobre la secuencia de los acontecimientos también entra en el terreno de la duda. Después de que Annabelle regresara, alertada por David de que la niña no se encontraba bien, las circunstancias exactas del retorno de ella y lo que sucedió a continuación siguen siendo objeto de discusión. El proceso judicial está intentando dar con la verdad, pero la falta de pruebas concluyentes y la presencia de testimonios contradictorios dificultan la reconstrucción de los hechos de manera clara y precisa. La atención se ha centrado, en parte, en las imágenes del vehículo de Annabelle y David, que fueron analizadas por los expertos. Estas imágenes muestran que los cristales del coche no son completamente transparentes, lo que implica que no es posible ver con claridad el interior del vehículo desde el exterior. Los vidrios, aunque no completamente oscuros, están tintados, lo que contribuye a una visión limitada de lo que ocurre dentro del coche. Esta característica ha generado muchas preguntas, sobre todo porque algunas personas se han cuestionado si las cámaras de seguridad de la zona estaban o no apuntando directamente hacia el vehículo en cuestión. Las imágenes obtenidas, por lo que se ha informado hasta el momento, no ofrecen una vista nítida del interior del coche, lo que no facilita la aclaración de los hechos. Es importante mencionar que las cámaras no estaban ubicadas en posiciones que permitieran una visión detallada de cada uno de los vehículos, lo que limita la utilidad de estas grabaciones como prueba concreta para esclarecer el incidente. Además, la investigación sigue abierta y en curso. Aunque no se ha formulado ninguna imputación formal contra los implicados, el proceso judicial continúa avanzando en su fase preliminar. En este contexto, es importante recordar que en el sistema judicial actual el término imputado ha sido sustituido por investigado, lo que implica que, aunque alguien esté siendo investigado, no necesariamente está siendo acusado formalmente de un delito. En este caso específico, se está llevando a cabo una investigación por un presunto maltrato infantil, lo que, de acuerdo con los indicios, podría implicar diferentes tipos de lesiones, ya sean causadas por imprudencia o intencionalidad. Sin embargo, existe la posibilidad de que el caso sea archivado si, tras la investigación, se concluye que no hubo daño alguno a la niña o que las lesiones no fueron causadas por una acción intencionada de los implicados. Es relevante señalar que, a pesar de las contradicciones y las declaraciones contradictorias, el proceso sigue siendo complicado debido a la falta de evidencia sólida. Las imágenes del coche, aunque han sido analizadas, no proporcionan una prueba irrefutable sobre lo que ocurrió en el interior del vehículo.
Además, los testimonios de los involucrados, tanto de Annabel como de David, están siendo cuidadosamente evaluados por los investigadores, quienes están intentando determinar la veracidad de las versiones aportadas. Los informes forenses que se han presentado también arrojan información relevante sobre la temporalidad de las lesiones, y se espera que puedan ayudar a esclarecer en qué momento exacto ocurrieron los hechos y si coinciden con las declaraciones de los implicados. La información sobre el ingreso de la niña en el hospital, así como el análisis de las lesiones, podría ayudar a determinar si las versiones que han dado los padres son coherentes con los hechos. Las imágenes del vehículo que Annabel y David condujeron, aunque no ofrecen una visión clara ni definitiva de lo sucedido dentro del coche, podrían jugar un papel esencial en proporcionar un contexto adicional sobre los eventos que rodearon el incidente. Estos vídeos, aunque limitados en su capacidad para esclarecer de manera concluyente lo ocurrido en el interior del coche, permiten analizar varios factores que podrían ser claves en el desarrollo del caso. La observación detallada de cómo Annabel y David interactuaron con el vehículo, sus entradas y salidas del centro comercial, y las acciones que llevaron a cabo durante esos movimientos, es fundamental. Estos detalles pueden ofrecer una imagen más completa del comportamiento de las personas involucradas y cómo sus acciones pueden correlacionarse con los posibles eventos que llevaron a la lesión de la niña. Si bien las imágenes en sí mismas no son suficientes para proporcionar una explicación definitiva de lo que sucedió en el interior del automóvil, sí permiten hacer una primera aproximación sobre cómo los movimientos de los implicados podrían haber influido en lo que ocurrió. Uno de los puntos que se están evaluando en el marco de la investigación es la rapidez con la que los implicados, Annabel y David, se desplazaron desde el coche hasta el centro comercial y viceversa. La temporalidad es un factor relevante en este tipo de casos, ya que puede ayudar a establecer si hubo algún tipo de negligencia, o por el contrario, si los eventos ocurrieron en un lapso de tiempo que no permitió una intervención adecuada. Las cámaras de seguridad pueden ofrecer detalles sobre la duración de los desplazamientos, los intervalos entre las entradas y salidas del coche y cómo estos hechos podrían coincidir con los momentos en que la niña sufrió la lesión. Por ejemplo, si las imágenes muestran que Annabel abandonó el vehículo y volvió rápidamente para regresar con urgencia, eso podría ser indicativo de que algo sucedió durante ese corto periodo de tiempo. El análisis minucioso de las imágenes y el contexto temporal también es relevante para la evaluación de la posible lesión sufrida por la niña. Es importante verificar si la lesión ocurrió antes de que Annabel regresara al coche, o si fue durante ese breve espacio de tiempo en el que se encontraba sola. En cualquier caso, las imágenes, aunque no sean definitivas, pueden servir como una herramienta adicional que complemente las declaraciones de los implicados y los informes forenses, con el fin de esclarecer los detalles de lo sucedido. En muchos casos judiciales, los pequeños detalles pueden ser los que marquen la diferencia entre una interpretación y otra, y las cámaras de seguridad ofrecen una perspectiva visual que puede ayudar a verificar o contradecir las versiones dadas por las personas involucradas. Sin embargo, por mucho que las imágenes puedan proporcionar algunos datos sobre los hechos, también es importante tener en cuenta que el análisis visual de las cámaras de seguridad está limitado por diversos factores. Las cámaras no siempre capturan una visión clara y completa de lo que sucede, especialmente si no están enfocadas de manera directa al vehículo. En este caso, la calidad de las imágenes, el ángulo en que fueron grabadas y la distancia entre la cámara y el coche pueden influir en la precisión de la información que se obtiene. Las imágenes capturadas de forma indirecta, en general, no permiten ver el interior del vehículo, lo que limita aún más la capacidad de las cámaras para aportar detalles sobre lo que sucedió exactamente dentro del coche. Esto se convierte en una de las limitaciones más grandes de este tipo de evidencia. Aunque las imágenes de las cámaras pueden mostrar el vehículo estacionado y a los implicados entrando y saliendo del mismo, no ofrecen una visión clara de las interacciones internas, lo que hace que los detalles sobre lo sucedido dentro del coche sigan siendo inciertos. A pesar de estos inconvenientes, las cámaras pueden servir para verificar la secuencia temporal de los hechos, como la duración del estacionamiento y los movimientos dentro del centro comercial. En ese sentido, las imágenes pueden ofrecer pistas valiosas sobre cómo se desarrollaron los eventos, pero no deben considerarse como la prueba definitiva para resolver el caso. El proceso judicial, en su fase inicial, continúa en una etapa de investigación. En estos momentos, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre si los implicados serán formalmente acusados o si el caso será cerrado sin cargos. Esto se debe a que la investigación todavía está recabando información, recibiendo testimonios y analizando las pruebas disponibles. Los informes forenses, las imágenes de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los implicados y testigos están siendo cuidadosamente revisados para determinar cómo encajan con los hechos que se conocen hasta ahora. La evolución del caso dependerá de cómo estos elementos se integren en el conjunto de pruebas y si logran proporcionar una versión más coherente y completa de lo sucedido. Uno de los aspectos más complicados y difíciles de abordar en este caso es la falta de certeza y claridad en relación con las pruebas disponibles hasta el momento.
Las imágenes del vehículo, por ejemplo, aunque ofrecen una visión importante del entorno en el que se desarrollaron los hechos, no permiten observar con suficiente detalle lo que ocurrió en el interior del coche. Si bien las cámaras de seguridad pueden capturar movimientos y eventos en el exterior, las grabaciones no logran proporcionar una visión clara de las interacciones internas entre los implicados ni de las circunstancias que llevaron a la lesión de la niña. Esta limitación de las imágenes plantea un reto significativo, ya que, aunque se puede identificar a los involucrados y ciertos movimientos dentro del contexto general, la falta de evidencia visual sobre lo que sucedió dentro del coche impide una comprensión más profunda y precisa de los hechos. Esto deja una brecha en el análisis de la información, ya que es posible que elementos cruciales para entender la situación se encuentren fuera de alcance. Por otro lado, las declaraciones de los implicados, aunque detalladas en algunos aspectos, tampoco ofrecen una explicación definitiva sobre cómo la niña sufrió la lesión. Los testimonios de los involucrados en el caso, si bien pueden ayudar a arrojar algo de luz sobre los posibles eventos, no siempre coinciden entre sí ni aportan una visión completamente clara de lo ocurrido. Las versiones de los implicados sobre lo que sucedió en el coche y cómo se desarrollaron los hechos aún permanecen ambiguas, lo que genera más interrogantes que certezas. Este tipo de discrepancia en los testimonios es un factor común en casos complejos, pero también una complicación, ya que los investigadores deben evaluar cuidadosamente la credibilidad de cada declaración, además de intentar encontrar correlatos entre lo dicho y las pruebas materiales disponibles. En este tipo de situaciones, los investigadores se enfrentan a la necesidad de analizar y considerar tanto las pruebas físicas como los testimonios de los implicados y de los testigos, para tratar de construir una versión coherente y ajustada a la realidad de lo que ocurrió. Las cámaras de seguridad, aunque valiosas, solo son una parte de este conjunto de evidencias. Sin embargo, al igual que con otras fuentes de información, las imágenes deben ser tratadas con cautela. La interpretación de las grabaciones puede ser subjetiva, y no siempre es posible sacar conclusiones definitivas de ellas sin un análisis exhaustivo. Además, no toda la información visible en las grabaciones tiene el mismo peso o relevancia, por lo que es esencial que los investigadores las consideren dentro del contexto más amplio del caso. Es posible que las imágenes proporcionen pistas, pero no siempre tienen la capacidad de ofrecer respuestas concluyentes por sí solas. Por otro lado, el contexto social y mediático en el que se desarrolla este caso también juega un papel crucial en la percepción pública de los hechos. La opinión pública está siguiendo muy de cerca la evolución del caso, lo que ha generado una gran cantidad de especulaciones y comentarios. Los medios de comunicación, al igual que los investigadores, están intentando interpretar los hechos basándose en la información disponible. Sin embargo, es importante señalar que la información que llega a la opinión pública a menudo se presenta de manera incompleta o sesgada, lo que puede llevar a malentendidos o interpretaciones erróneas de lo que realmente ocurrió. En muchos casos, los medios tienden a enfocarse en ciertos aspectos sensacionalistas del caso, dejando de lado elementos que podrían ser más relevantes desde un punto de vista judicial. Este tipo de presión mediática puede influir en la percepción pública del caso, pero no debe afectar la objetividad de la investigación. Los investigadores deben basarse únicamente en hechos verificables y en pruebas sólidas, sin dejarse influir por los juicios que los medios o la sociedad en general puedan emitir. A medida que el caso avance, será fundamental que los investigadores sigan recabando información y evaluando las pruebas con objetividad y rigor. El avance de la investigación será clave para esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió en realidad. A medida que surjan nuevas pruebas, testimonios adicionales o detalles que antes no se habían considerado, es posible que el panorama se vuelva más claro y se pueda llegar a una respuesta más definitiva. No obstante, hasta que no se cuente con toda la información necesaria, el caso continuará siendo incierto, y es esencial mantener una actitud cautelosa y objetiva. A medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, se deberán evaluar todas las pruebas disponibles para asegurarse de que ninguna evidencia relevante pase desapercibida. Es crucial recordar que las pruebas y las imágenes de las cámaras de seguridad, aunque puedan ofrecer información valiosa, no deben considerarse como la única fuente de verdad. Son solo una parte de un conjunto de pruebas más amplio que debe ser analizado en su totalidad. La resolución del caso dependerá de la capacidad de los investigadores para reunir y analizar todas las pruebas disponibles, de manera que se pueda determinar con certeza lo que ocurrió en ese preciso momento y cómo se desarrollaron los eventos. Por lo tanto, la evaluación completa y exhaustiva de todas las pruebas será determinante, y será necesario esperar para ver cómo se resuelven los diferentes aspectos del caso y si finalmente se puede llegar a una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.